¿En qué consisten los presuntos sobrecostos que usted encontró en la licitación del festival? Bueno, hablando del Festival Folclórico, encontramos una cantidad de sobrecostos inimaginables. Estamos hablando de un contrato cercano a los 8.000 millones, el cual hemos podido identificar diversos sobrecostos, que en este caso los agrupamos para un mejor entendimiento. Tenemos unos gastos, por ejemplo, uno de los más llamativos en temas logísticos, de más de 2.700 millones en temas de tarimas, pantallas LED, servicios de internet, entre otros, que consultado el mercado nos hemos podido dar cuenta que con ese mismo dinero se comprarían los elementos. Entonces, por poner un ejemplo, algo muy sencillo, las vallas de contención. En el mercado, según cotizaciones existentes en operadores logísticos de la ciudad de Ibagué, cada valla, que son 9.000, la alquilan a 5.000 pesos, pero en este contrato están pagadas a 30.000. ¿Cuánto es ese valor? Y 30.000 por cada día, ¿cuántos días las van a tener? Con estos mismos valores terminan entonces comprándose estos elementos, pero entre eso encontramos muchas cosas, sobrecostos en alojamiento, sobrecostos en alimentación, sobrecostos en el tema artístico, además que el tema artístico no debía contratarse de esta forma porque esto lo que genera es precisamente un sobrecosto, una tercerización, es una forma indebida de contratación y es un proceso que está plagado de vicios, de irregularidades desde el mismo inicio. Tengamos presente que era un contrato que estaba para adjudicarse el 27 de mayo, pero también para iniciarse el 27 de mayo, es decir que es un contrato, un proceso de contratación que inicia viciado y que inicia prácticamente muerto porque era imposible de ejecutar. ¿Por qué recientemente en estas licitaciones siempre termina imponiéndose el mismo proponente? Lastimosamente las condiciones están direccionadas y así lo hemos advertido a los jueces de la República. Yo tengo plena certeza que el resultado de estas acciones va a ser la nulidad de esta clase de procedimientos. Claro, tenemos un defecto y es la justicia lenta. En este caso, cuando tengamos las resultas en 1 o en 2 años como tal de una sentencia definitiva que declare la nulidad de estos aspectos irregulares, pues vamos a poder entender entonces que en efecto era un proceso direccionado. No podemos decir que estrictamente direccionado a León Gráficas, porque finalmente para ello deberíamos entonces comprobar que existió un acuerdo entre las partes, pero lo cierto es que estaba direccionado a un proponente y que coincidencialmente terminó con un solo participante, en este caso León Gráficas en los últimos 5 años en la ciudad de Ibagué. Condiciones tan difíciles de cumplir que, como lo ha advertido en la última demanda contenciosa administrativa presentada, ni siquiera la empresa León Gráficas realmente cumplía con las condiciones del pliego establecidas. ¿Qué tiene León Gráficas que no tenga otro proponente en esa licitación de la alcaldía que no pueda cumplir? ¿Por qué nadie más se presenta? Nadie más se presenta por la cantidad de requisitos que se exigen en las formas planteadas. Por ejemplo, tenemos que, estamos hablando como tal del objeto del contrato, es una operación logística, es una operación técnica, es decir, como tal prestar servicios logísticos. Pero cuando revisamos las condiciones de experiencia, pues no son solo servicios logísticos, le pide tener experiencia en festividades folclóricas con entidades públicas, le pide tener experiencia en reinados y de ninguna manera se puede acreditar experiencia en otras clases de servicios logísticos, incluso limita de forma tajante y señala que no se puede presentar contratos de experiencia en ferias bovinas, en otra clase de actividades institucionales, sino únicamente en festividades folclóricas. Y en este caso, pues obviamente se limita la experiencia de forma contundente porque muy pocos en el país tendrán festividades folclóricas, pero mi crítica al respecto siempre ha sido la misma, Juan Pablo, y es pues poner una carpa en un escenario de una logística a un tercero, a un privado, o poner una carpa para un festival folclórico es lo mismo. Ahora, otra circunstancia adicional es que le incorporan todos los servicios artísticos, en este caso particularmente el proceso de este año, tenía que el contratista se iba a encargar de desarrollar el diseño y construcción de las carrozas, el diseño y fabricación de las prendas de vestir de las personas que iban a participar, es decir que ahora lo convirtieron además de operador logístico en operador artístico. Le quitan la posibilidad, como generalmente ocurre en esta clase de festividades, y es que los artistas compitan directamente entre ellos, que haya una competencia, por ejemplo, lo que sucedía hace un tiempo en carrozas y que
los diferentes artistas o maestros artesanos presenten sus propuestas, como sucede en el Festival de Negros y Blancos. Y ahí tengo un dato: Festival de Negros y Blancos, enero de este año se gasta 7.500 millones, 5.000 puestos por la Alcaldía de Pasto, 2.500 aportados por una empresa sin ánimo de lucro. Acá tenemos 8.000 millones únicamente puestos por la alcaldía, y que finalmente no tiene una explicación lógica más que el sobrecosto que se ha venido advirtiendo en esta clase de procesos. ¿Usted está seguro de los sobrecostos? ¿Usted ha consultado en el mercado? Y si habláramos de un sobrecosto total, ¿a cuánto cree usted que ascendería el sobrecosto? Estamos absolutamente seguros de los sobrecostos porque los valores que hemos anunciado inicialmente pues pertenecen a la lógica. Tenemos hospedaje, noche pareja, 1.300.000 pesos. No hay un hotel en la ciudad de Ibagué que cobre ese valor por un hospedaje normal, que es lo que finalmente está pidiendo. Tenemos alimentación con proteína de 100 gramos a 50.000 pesos, naturalmente consultado el mercado. Este no es un valor que pertenezca a la lógica. Nosotros evidenciamos sobrecostos entre el 35 y el 40% en esta clase de contrataciones. Y en este preciso contrato voy a hacer acá algo que hasta el momento no he dicho. Voy a revelar una infidencia, y es que estamos preparando una acción popular con el equipo de trabajo de la firma, porque hemos venido estudiando antecedentes en los cuales se ha obligado tanto al Estado como a los contratistas a que regresen el dinero por medio de acciones populares en las cuales se evidencian los sobrecostos. Existen antecedentes donde han tenido que regresar el dinero. Entonces, en el presente caso estamos planteando... ¿Antecedentes en dónde? Antecedentes del Consejo de Estado. Pero en Ibagué no. No, en Ibagué no. No, tenemos un antecedente jurisprudencial en el cual la acción popular nos permite obligar, en caso de que se prueben esos sobrecostos, que se regrese el dinero. Entonces yo sí sueño con que ya sea en 1 o en 2 años tenga la alcaldía de Ibagué, y en este caso León Gráficas, pues que retornarle al erario público por lo menos unos 2.000 o 3.000 millones de pesos de estos sobrecostos. ¿Cuánto es el sobrecosto? Calculamos que un 35%, estamos hablando de 8.000 millones. O sea, divido 8.000 sobre 1.35 y ese sí, que fuera el 30%, estamos hablando de 2.400 millones. Ya, increíble. Bueno, continuemos con este tema. ¿Cómo se recibe la noticia, por ejemplo, doctor Luis Felipe, de Educardo Espinosa, el personero de Ibagué, que también ha dicho que le pondrá la lupa a esta contratación? ¿Y quién está cercano a la alcaldesa de Ibagué alando los hilos de la contratación de las fiestas? La noticia de la personería me parece loable. Creo que hace mucho tiempo en Ibagué no teníamos un personero activo, y el hecho de que se empiece a involucrar en materia de contratación es importante porque es una forma de controlar la inversión de recursos públicos. En este caso, invito de hecho al personero a que, si se quiere unir a presentar acciones rápidas en contra de estos procesos, porque Juan Pablo, este no es el único proceso. Por ejemplo, esta semana tenemos 1.200 millones más para la feria bovina en Ibagué, que se va a contratar por medio de un procedimiento express para una entidad sin ánimo de lucro. ¿Quién está detrás? Pues yo no podría saberlo. Yo entiendo que es directamente la alcaldesa Johanna Aranda quien es la que tiene finalmente la dirección de la ciudad y la dirección en materia de cómo sacar esta clase de procedimientos, y su equipo de trabajo cumpliendo sus órdenes. Pero finalmente lo preocupante de este caso, pero porque si la alcaldesa ha sido contundente con temas como lo del puente de la 60, como lo de Infotic, ¿por qué cree usted que no actuaría con la misma contundencia con esta licitación? Lastimosamente, en relación con este proceso de contratación, se evidencia que la alcaldesa y su equipo de trabajo más bien lo toman como si fuese una crítica totalmente infundada y no como si tuviesen de qué preocuparse. Yo le iba a también preguntar eso. Usted viene criticando hace más de 2 años el mismo proceso y lo demandó, creo que perdió una tutela y igual demandó. ¿Qué pasaría si esa demanda saliera próximamente y castigaran a Diana Londoño, exsecretaria de Cultura de Ibagué, por ese tema? Este es un ejercicio de control social que venimos haciendo en todos los gobiernos, entonces no es particularizado. Estamos esperando la sentencia del primer festival que demandamos. Claro, nosotros insistimos en justo después de pandemia,
cuando empezó esta Exactamente. nueva modalidad. Y es cuando se empiezan a presentar los mayores gastos. Venimos de un proceso de 4.500 millones 2022, 5.500 millones 2023 y 8.000 millones 2024. ¿Qué puede pasar al final? Crecimiento con una exponencial, ¿no? bastante. El recurso público y el recurso privado para abajo. Exactamente, pero el tema es que las cantidades pueden ser hasta similares. Es decir, el contexto del festival, yo no creo que este año el festival que van a realizar sea muy distinto a los anteriores, pero el gasto sí va a ser distinto. ¿Qué es lo que pasa con esas denuncias, Luis Felipe, que van a decir que usted es enemigo de la ciudad, enemigo de las fiestas, amargado, no le gusta que la gente pase chévere, no le gusta que se integre, no le gusta que se genere turismo, es enemigo de la alcaldía? ¿No le da temor de pronto que esas críticas minen la credibilidad de su prestigiosa firma? Pues finalmente las críticas no son más que los deseos particulares de quienes se pueden beneficiar. A quien le puedan gustar las fiestas, tienen que exigir fiestas de verdad. Yo siempre he dicho que el Festival Folclórico Colombiano debería ser algo similar a lo que es el Festival de Negros y Blancos, que es un patrimonio de la humanidad inmaterial. Sí. Pero acá no lo hemos podido hacer porque esto finalmente es desorden. Entonces, de hecho en el año 2022 alcanzamos a recibir algunas amenazas vía electrónica, pero no es algo que temamos, porque ninguna denuncia que realizamos la realizamos sobre aspectos superficiales. ¿Amenazas como qué? En el año 2022 recibimos algunos mensajes amenazantes de por qué estábamos involucrándonos en el tema digamos que literalmente nos decían: ustedes quieren tumbar las fiestas, ustedes quieren dañar Ibagué, y empezaban a generar mensajes amenazantes en redes, ¿no? Porque el tema mediático se empezó a mover, entonces inmediatamente empiezan a recibir comentarios de vuelta amenazantes, entonces ya empiezan a decir: lo que quiere es morirse, y empieza a crearse un sentido en el cual dicen: no, pero claro, mucha gente seguramente se ve afectada si las fiestas en Ibagué no funcionan. Okay. Pero este es un aspecto en el cual nosotros como ciudad tenemos que tener la cultura suficiente para exigir que 8.000 millones que se van a gastar en fiestas se inviertan realmente en la ciudadanía, se inviertan en cultura, se inviertan en desarrollo. Aquí lo que estamos haciendo es beneficiar a un operador logístico, el cual tiene un contrato con una cantidad de sobrecostos que estamos cercanos al 35%, pero como ciudadanos no nos vamos a quedar callados entonces, porque necesitamos las fiestas. Esto es algo que no debe ocurrir, independientemente de las críticas. Va a ser una labor en la que vamos a seguir insistiendo, y al final, cuando tengamos las sentencias, pues estos funcionarios, naturalmente la Procuraduría deberá entonces sancionarlos, porque habrá quedado la prueba de que han actuado de forma ilegal. Cambiemos de tema y ahora hablemos de las medidas jurídicas tomadas en torno a la licitación del contrato del puente de la 60 de Ibagué. Las herramientas jurídicas y las decisiones que ha tomado la alcaldía de Ibagué son suficientes, son ejemplares, son ajustadas a derecho, son bien realizadas, se pueden tomar a bien o no se han hecho correctamente. Un muy buen tema. Cuando tuve conocimiento de las decisiones que tomó la alcaldía de Ibagué al respecto, mi conclusión fue muy sencilla y fue: ahora es peor la cura que la enfermedad, porque estamos exponiéndonos en este momento a que el municipio termine pagándole a ese contratista en sede de demanda a futuro el valor correspondiente a su utilidad y una cantidad de sanciones adicionales. ¿Por qué? Por varios absurdos que en este momento la administración municipal ha cometido. Primero, declara incumplimiento total, cuando finalmente ha podido reconocer que la inversión que se ha realizado por parte del contratista a nivel de ejecución ha sido cercana al 5%. Si ejecutó algo y le recibieron algo, entonces no es incumplimiento total. Ya de entrada decimos: ese acto administrativo está mal. Segundo, no ha terminado el plazo de ejecución, es un contrato que está suspendido, que le quedan aproximadamente 5 días de ejecución, tampoco es incumplimiento total. ¿A qué nos estamos exponiendo? Pues finalmente a que demanden este acto administrativo, se lo eche abajo un juez, y que finalmente tengamos entonces que los ciudadanos del erario pagarle a este contratista sus indemnizaciones. A mí lo que me dicen fuentes muy confidenciales es que Aranda sostuvo una videollamada con Carlos Eduardo Osorio y con el procurador delegado contra el ex canciller Álvaro Leiva, Ernesto Espinosa, ex defensor de Luis H., más conocido como Memín en Ibagué, para asesorarla en torno a estas decisiones que ha tomado. Estas decisiones, que podrían estar influidas por el ex defensor de Luis H., de alguna manera
podrían perjudicar a la alcaldesa. Naturalmente, a la Pero alcaldesa ¿no y está al... bien entonces declarar el incumplimiento? El Luis incumplimiento sí tiene que declararse si se prueba que ha incumplido. Ahora, el contratista ha venido alegando que no tiene los diseños, que la administración no le ha cumplido, y son Felipe? circunstancias... Le dilataron el aprovechamiento forestal, le dilataron el permiso de alta Exactamente, pero son complejidad del circunstancias... Instituto Colombiano Arqueológico. Son circunstancias que uno cuando analiza los documentos del proceso de contrataciones, le vamos a declarar incumplimiento en esta época, entonces un incumplimiento en junio de 2024, pero finalmente cuando revisamos el proceso de contratación tenemos una suspensión en la cual la alcaldía de Ibagué además le acepta que es que vamos a suspender para ponernos de acuerdo en los diseños, para ponernos de acuerdo en el plan de manejo de tráfico. Pues si estaban poniéndose de acuerdo, entonces, ¿por qué se declara un incumplimiento? Yo sí creo que en efecto pues tiene que haber incumplimiento porque faltan 5 días para que venza el contrato, es decir, el incumplimiento es estrictamente por retardo en el desarrollo de las obligaciones contractuales, pero será un incumplimiento parcial y un incumplimiento que deberá estudiarse en referencia a esas falencias que no le han permitido al contratista poder desarrollarlo, pero si se analiza el acto administrativo no tiene nada de eso, es un acto administrativo totalmente vacío. Y ahí digamos que viene... ¿La resolución ya? ¿Cómo? ¿Usted ya leyó la resolución? Sí, claro, son 26 páginas de una resolución muy poco fundamentada. Esa es la que firma Margarita Cifuentes, ¿no? Sí, así es. Y la que dirigió la audiencia fue Margarita Rueda, la directora de contratación de Carlos Eduardo Osorio. Yo sé que usted habla de temas jurídicos, pero yo le quisiera preguntar si aquí hay un tufillo político involucrado en este tema. Yo creo que todas las decisiones administrativas siempre están influidas de temas políticos. No sé cuáles sean las intenciones finales, pero acá hay algo, Juan Pablo, que hay que decirlo, y es, se ha venido advirtiendo a hoy por parte de la administración, por parte del exalcalde Andrés Hurtado, de que ya se tiene que buscar un nuevo contratista y que la alcaldesa va a salir a contratar y que va a pedir ayuda de la academia, pero discúlpenme, el contrato todavía no ha acabado. El incumplimiento a un contrato estatal no lo termina, el contrato está vigente, en estado de suspensión. El contrato no ha acabado, le quedan 5 días de ejecución. Para reiniciarlo tienen que ponerse de acuerdo, pero el contrato hoy está vigente. El contrato hoy es exigible. Entonces, ¿cómo van a hacer para contratar a otro? El exalcalde Hurtado dijo ayer y le aconsejó a la alcaldesa Aranda que ojo con los arciniegas en su administración. Cuando yo le pregunté por este tema de la videollamada presunta con Ernesto Espinosa y con Carlos Eduard y al parecer con otro funcionario del orden nacional, ¿usted qué le aconsejaría a la doctora Joana sobre los arciniegas? Pues yo ahí tengo 2 cosas que decir y una es referente a ese comentario del exalcalde Andrés Fabián Hurtado y es este proceso de contratación no porque ahora se declare en incumplimiento vamos a olvidarnos de que fue un proceso de contratación ilegal. De hecho, nosotros vamos a radicar denuncias en contra de quienes adjudicaron de forma indebida este contrato. Este contrato inició mal. Si hablamos de arciniegas, este contrato inició mal, lo adjudicaron a una persona que no cumplía, direccionaron el proceso de contratación, quebraron los pliegos tipo. ¿Qué le digo yo ahora a la alcaldesa Aranda? Hay que hacer las cosas bien, alcaldesa. Esto no se trata de tener discusiones con los unos o con los otros o con quién está de acuerdo o quién no. Esto se trata de poder hacer las cosas bien, de poder fundamentar las circunstancias en derecho, de poder tomar decisiones políticas acertadas, pero que finalmente en desarrollo de este proceso de contratación va a terminar peor la cura que la enfermedad. Entonces nos va a terminar costando y también le va a terminar costando a ella una decisión administrativa muy grave porque el incumplimiento es una decisión muy grave. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer? En este caso, hacer un estudio juicioso del incumplimiento. Si existió incumplimiento, entonces tendrá que probarse por medio de retrasos de obra, tendría que ser un incumplimiento parcial, tendría que darse la oportunidad de que termine para que el contrato finalmente pueda finalizar entonces por incumplimiento y si incumplió cobrar los perjuicios, porque si este contrato tiene que volver a salir y si se actualizan precios, Juan Pablo, entonces ¿cuánto va a costar el próximo? Es que la presunta asesoría consiste en que ella supuestamente se está blindando y entonces quedarían solo con el agua sucia Sharon Dayana Guzmán o los exsecretarios de Hurtado, pero con esta decisión de tajo, con esta superasesoría, supuestamente blindan a ella y a su
nuevo gabinete porque es una nueva contratación. ¿Usted no lo ve así? Claro, es una forma de... Eso es lo que le están diciendo. Es una forma de ella... Porque tarde que temprano van a castigar por lo que usted de pronto está diciendo u otras razones a los exfuncionarios de Hurtado. Por Entonces, supuesto. blíndese y corte y declare un incumplimiento total y deshágase ya de este tema de la 60 porque eso no le genera buena imagen. Pareciera una buena salida. Eso es lo que le habría dicho Memín. Pero lastimosamente la forma en la que lo están haciendo pues es una forma irregular, es una forma que no se ajusta a derecho. Entonces, ella también responde por los actos administrativos. Tengamos presente que acá no firma la alcaldesa Aranda, acá la que firma el acto administrativo sanción es la Secretaría Administrativa, circunstancia que la pone directamente en responsabilidad disciplinaria. Claro, la alcaldesa aún con delegación responde, pero no de igual forma. Sin embargo, esto lo que sí es cierto es que le va a traer problemas y le va a traer problemas a su administración. Y van a ser circunstancias que bien pudo haberlas manejado porque estamos frente a un proceso problemático que para mí debía acabarse, pero no porque se declara el incumplimiento estrictamente porque ningún contrato termina por incumplimiento, sino debía acabarse porque el inicio de esto estuvo viciado de nulidad. Pero acá hay algo importante, Juan Pablo, en términos de lo que debía hacer, y es que tenía que hacer un análisis juicioso con interventoría, pero es que toman un informe antiguo de la interventoría. Es que la interventoría la anularon. La interventoría asumen un papel de supervisión, pero es que la norma dice que la supervisión y la interventoría no son compatibles al mismo tiempo, entonces yo no entiendo. Se pasaron por la faja la interventoría. Exactamente. La interventoría quería que se hiciera ya el puente de la 60. ¿Qué va a suceder en un escenario judicial? ¿Qué le va a decir la interventoría al juez? Que ellos querían que siguiera que estaba cumpliendo. Claro. Que fue culpa de la alcaldía. Claro. Y ahí entonces van a venir con su escenario de supervisión, porque es que el escenario de supervisión existe como supervisor de la interventoría, pero no hay supervisión del contrato de obra porque además es irregular. Luis Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. Juan Pablo, muchas gracias, buen día para todos.